Bienvenidos a Morras en Deconstrucción, el podcast donde cada semana obtendrán su dosis de feminismo con un toque de existencialismo. Con sus morras favoritas, María Fernanda, Naomi y Argelia. Y el tema de hoy, continuamos con nuestra saga de maternidades y tenemos invitada de lujo el día de hoy. Y pues para presentarla, ella es Luisiana, aquí les platicará ella un poquito de quién es. Hola, buen día. Soy Luisiana, soy abogada, igual que las morras. Tengo de conocerlas, pues a Argelia ya como 15 años, a Naomi y a Marifer un poco menos, pero también ya en el ejercicio de la profesión, pues ahí nos hemos topado en juicios y en algunas situaciones. Entonces, pues el día de hoy me invitaron a platicar con ellas y aquí estamos. Muchas gracias. Y pues bueno, el tema de maternidades específicamente de este episodio va a ser el tema de las maternidades deseadas y el proceso, ¿no? de llegar a esa maternidad. Y bueno, pues no sé si quieras empezándonos platicando así como un poquito de tu experiencia. Así que, ¿qué te llevó a estos lugares? Bueno, yo afortunadamente ahora ya soy madre, pero mi proceso para llegar a la maternidad no fue tan sencillo. Yo me casé joven, tenía 26 años cuando me casé ilusionada en tener una familia, en tener hijos y tener esa casita que uno luego idealiza, ¿no? Esa casita con papá, mamá, hijitos y el perro. Sí. Pero sin embargo la vida da muchas vueltas y a veces no resulta, o normalmente no resulta como uno lo espera. A los 3 años de mi matrimonio empezamos a buscar la llegada de un hijo, mi esposo y yo, y pues al acercarnos con los médicos empiezan a hacernos estudios, empiezan a realizar algunas pruebas y resulta que mi esposo tiene cáncer. Consecuencia de ese cáncer, bueno, como tenía cáncer tenía que iniciar las quimioterapias de manera prácticamente, la cirugía y las quimioterapias de manera prácticamente inmediata. Esto evidentemente lo deja estéril. Nos daban la opción de congelar esperma previo a la cirugía, pero como todo fue muy rápido, en realidad no era una opción el buscar una persona que se hiciera cargo de ese proceso, además de que era muy costoso y pues había prioridades, ¿no? Era la vida de mi esposo, su salud primero, y entonces mi esposo queda estéril, ¿no? Es bien complicado porque yo tenía 29 años y fue muy duro porque está la vida de mi pareja en riesgo, mi deseo de ser madre, y todo junto viene a caerse en un solo momento, ¿no? En menos de 15 días estábamos ya buscando las quimioterapias, porque ya lo iban a meter a quirófano para extraer el tumor. Y fue un año muy complicado, fue en el año 2011 cuando esa situación se dio. Tener que aprender a vivir o a entender que tienes una familia y esa familia siempre será de dos. De dos y el perro, porque ese sí llegó. Ese sí fue parte de... Ese sí llegó, entonces fue complicado. Luego mi esposo tenía otros problemas emocionales bastante fuertes que también le afectó, ¿no? Después del cáncer, después de las quimioterapias, después de otras situaciones personales que él tuvo.
y no saber manejar ese duelo a pesar de ser un hombre adulto y no tener las herramientas emocionales para salir adelante fue un proceso muy duro. Fueron los siguientes 4 años, fueron bastante difíciles en el matrimonio. Hubo una separación, hubo algunas cuestiones complicadas. Y finalmente en el 2013 decidimos iniciar un proceso de adopción. Cuéntanos de eso, porque la verdad es que creo que en Chihuahua, en México, el proceso y el trámite de adopción es muy complicado. ¿Cómo lo vivieron eso? Bueno, iniciamos el proceso de adopción, había que ir a DIF, preguntar cuándo se inician las pláticas, te dan como un curso, o en aquella época lo daban de esa manera, eran como 8 semanas que había que estar viniendo al Museo Semilla, te ponían actividades, y era un curso, ¿no? Como para prepararte para la cuestión de la adopción. Y posterior a eso inician los estudios socioeconómicos, los estudios psicológicos, y son bien tajantes y te dicen, niños pequeños no hay, son niños grandes, y muchos de ellos vienen en combo, y con muchos problemas, ¿no? Son niños que, digo, para que estén en posibilidades de ser adoptados, vienen de una problemática familiar previa. Entonces, no te dan muchas opciones, ¿verdad? Te dicen que si quieres adoptar rápido, pues tendrá que ser un niño grande, y luego vienen los complejos y los prejuicios, ¿no? De las familias, sí. O de las familias extendidas, ¿no? En este caso, por el lado de mi esposo, tenían sus reservas. Mis papás, no era tanto, pero también era complicado hablar de vas a adoptar y quién sabe qué genes tienen, de dónde vienen, qué problemáticas tienen, claro. Esas cuestiones que luego se presentan, les digo, en las familias. Pero bueno, nosotros teníamos la ilusión de que tener una familia y pasamos el proceso. Sin embargo, cuando llegamos a los resultados, nos dicen que en el área de psicología que necesitamos tomar terapia, que mientras no tomemos terapia pues no somos aptos para la adopción. Entonces es un nuevo no, claro, a la ilusión, ¿no? O sea, es un nuevo freno. Empezamos a tomar la terapia, pero ya traíamos otras cuestiones, o sea, viene y daña todo el entorno familiar. Hay una separación, decidimos poner en pausa el matrimonio y por lo tanto también pues el proceso de adopción, claro, se cae, ¿no? Porque si no le das seguimiento tantas semanas, se te dejan de sí, considerarte como opción. Uh-huh. Entonces pues se cae el proceso, ¿no? Luego nosotros tomamos terapia, hacemos otras cosas, volvemos a vivir en familia, y en el año 2016 tomamos la decisión de hacernos un tratamiento para tener hijos. Nos recomiendan una clínica de fertilidad. Si bien es cierto, cuando mi esposo queda estéril, le dicen que no es definitivo la esterilidad, que es posible que pueda volver a producir esperma. Y pues volvemos otra vez, ¿no? A todos los estudios sumamente dolorosos, costosos y dolorosos. Claro. Uno como mujer se somete a dolor, incluso hasta para tener hijos, ¿no? Entonces hay estudios en los que te inflan el abdomen de aire para verificar si están ¿cómo se llama? Los conductos de las trompas despejados o están obstruidos. A veces con el mismo tratamiento se te limpian las trompas, pero es sumamente doloroso. Qué complicado, no sabía que existía ese proceso. No me acuerdo ahorita cómo se llama, no sabía un nombre, ese
proceso? Sí está muy... Ahorita si lo recuerdo se los digo, y luego me lo hice 2 veces. En diferentes momentos, y luego viene si tienes ya produces esperma, le dicen a mi esposo, pero no es de muy buena calidad, mejor vamos a usar, ¿qué te parece un banco de esperma, no? Y no es como en las películas que te dan un libro y agarras al de los ojos azules, rubio, guapísimo, alto. No, o sea, aquí son los especialistas los que te dicen, tengo estas opciones y yo voy a trabajar con lo que tengo, ¿no? Y el primer proceso fue inseminación artificial. Fueron 4 inseminaciones que me realizaron. Previas a las inseminaciones había que estar tomando medicamento, inyectándome hormonas. Tenía que tener los días así bien contados para la ovulación, y luego había que estar yendo a consultas cada 15 días para ver si habías producido suficientes óvulos, si no había que volver a empezar el tratamiento. La verdad es que es muy extenuante, ¿no? Estar en el proceso de estarte inyectando, de estarte tomando el medicamento, de ir a que te hagan la inseminación. Tienes que reposar ese día o hacer el mínimo esfuerzo, y luego en 14 días tienes que ir a hacerte la prueba de embarazo. Y a mí en lo personal fueron muchas pruebas de embarazo negativas. Es bien complicado porque cuando tengo bien presente la última vez que me hice una inseminación, llegué al laboratorio, ¿no? A que me tomaran la muestra de sangre, y mientras esperaba para que me pasaran a la toma de la muestra, empecé a sangrar. Vino mi periodo, no había embarazo, y de todas maneras entrar y que te hagan la prueba de sangre es bien complicado, ¿no? Después de eso nos dice el médico, bueno, las inseminaciones no funcionan, podemos seguir otras 4 si ustedes quieren. Es el proceso más económico, y eso es relativamente económico. La inseminación como tal en aquellos años costaba 2,500 pesos, más todo todas las consultas, las hormonas, los medicamentos, inyecciones, y luego el costo emocional, el costo familiar, el todo. Y llegó un punto en donde yo ya no quería decirle a nadie que estaba en tratamiento. O sea, era algo que yo ya quería guardarme para mí. O sea, si pegaba, qué bien, y si no, pues no. Y luego sientes la presión, ¿no? O sea, mi esposo era es un hombre bastante duro, y emocionalmente hablando, entonces es difícil para él compartir sus emociones. Entonces yo no le quería cargar las mías, ¿no? Entonces son procesos en los que terminas viviéndolos sola, y eso no es bonito. En vez de, porque tienes una ilusión, ¿no? O sea, tienes un sueño, tienes un proyecto, y al final del día duele el proceso. Al final del día es cansado. Llega un punto en donde dices tú, ya no quiero. Y aún así lo comentamos y dijimos, bueno, pues vamos por la otra opción, que es aún más costosa, pero te dan más posibilidades, como lo sería un in vitro, una fertilización in vitro. Y vas y preguntas costos, o te dan ahora los nuevos costos, y luego nos damos cuenta de que está totalmente fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Al menos en ese momento en el que nos encontrábamos no era opción. Ya habíamos agotado una parte del dinero que teníamos en el tratamiento previo, entonces es un nuevo no,
que te pone la vida, ¿no? Y te dice, no. Bueno, No pues es este camino tampoco. vamos a juntar el dinero, ¿no? Y eso genera otra serie de conflictos en el matrimonio. Y al final del día creo, y ahora lo entiendo así, ¿no? Todavía duramos juntos 2 años más, mi esposo y yo, pero creo que al final del día estos vacíos, estos duelos no vividos de manera adecuada, o que no supimos compartir como pareja por las distintas razones de la falta de herramientas emocionales y otras situaciones, al final del día el matrimonio termina, ¿no? Y para Luisiana ya no es opción ser mamá. Yo tenía 38 años cuando terminé mi matrimonio y yo ya tenía una vida muy encaminada a mi profesión, muy independiente económicamente, muy independiente como persona. Yo soy de las que le encanta andar en la calle y que ya me compré una bolsa y unos zapatos y vámonos de viaje. Y yo ya tenía una vida establecida de esa manera. Ya habías ¿no? generado como una estructura, ¿no? En tu proyecto de vida, pues bueno, ya me voy a dedicar a mí. A Luisiana, Así sí. es. Como que lo acomodaste así, ¿no? De ya esto no es parte de lo que voy a hacer, entonces voy a acomodar mi proyecto a disfrutarme. Como mujer sí, a vivir, y bueno, tampoco te era la opción de vivir en pareja en ese momento. Claro. No había nadie que me... No porque para ser madre tengas que vivir en pareja, sino porque para mí sí lo era. Sí. La verdad es que para mí sí lo era. En lo personal, yo siempre dije que si tenía un hijo me gustaría tenerlo en pareja. Claro. Y era parte de mi proyecto de ser madre y que mi hijo tuviera un padre, ¿no? Y pues parecía que ya no iba a ser esa la opción, que yo ya iba a llegar, y yo tenía el firme propósito de, llegando a los 40, me ligo las trompas, me quito la matriz o hago algo, porque llegando a los 40 yo ya no, definitivamente esa parte ya no viene al caso, pero la vida es tan... Como dicen, no, cuéntales tus planes para que veas cómo no pasan. No son así, ¿no? Y resulta que sí fui madre. Y resulta que después de tantos años y ya estar tan consciente, de años de terapia, porque además tuve que tomar terapia, tuve que vivir el duelo de decir, ya no voy a ser mamá, tengo que entender que mi vida es otra. Incluso en alguna parte de la terapia hicimos una dinámica en donde pusimos la maternidad en una cajita, la guardamos y Como para un cierre. sí, y ya era algo que no estaba en mis planes, O sea, ¿no? tú trabajaste mucho para, pues sí, o sea, para poder Despedir esa parte. entender esa parte de, pues sí, trabajaste mucho tus duelos, o sea, de alguna manera. Me tocó trabajarlos mucho, porque para mí era una ilusión muy grande. Como les digo, cuando yo me casé con esa ilusión. Y debo de confesarlo, desde muy joven yo siempre quise tener un hijo. Desde muy joven, o sea, parte de mi vida era eso, o sea, yo esperaba convertirme en madre, y no madre de un hijo, o sea, yo quería una familia grande. Sí. Yo en algún punto soñaba con tener 4 hijos. Hoy digo que estaba loca. Yo también quiero decir eso, sí. Pero en alguna parte de mi vida yo quería tener 4 hijos, y ser esa mamá muy alivianada y amiga de mis hijos, porque yo iba a ser una mamá joven. Muchas ilusiones, ¿no? Y luego ese proyecto o esos planes no llegan a término o se van frustrando a lo largo del camino. Les digo, llegué a la edad de 38 años, terminé mi matrimonio, luego ya no tenía pareja, luego empecé a salir con un hombre mayor, digo,
No es que yo tenga 15, pero Más grande que tú. sí, es 10 años mayor que yo. Y si yo tenía 39, pues hagan de cuenta. Sí. Entonces, y él con hijos grandes, además, y empiezo a salir con él, empiezo una relación muy padre, porque aunque a pesar de que no está muy completo, está medio loco, pero es un muy buen hombre, y empiezo esa relación. Luego decidimos vivir juntos y oh sorpresa, 3 meses después un día me dijo, es que estás embarazada, y yo, jaja, claro que no. Decía Naomi la semana pasada, no, que si se nota en la cara o por qué. Y él me dijo, es que estás embarazada, y le dije, claro que no. Y me dijo, debes hacerte una prueba de embarazo. No, pues yo. O sea, para ti ya no era ni siquiera opción, ¿no? O sea, No. ni siquiera era opcional eso, sí. No, y lo comentaba yo con Argelia, ay, es que me he sentido bien mal, y luego Argelia, es que está embarazada. Y yo, no, Argelia, estás loca, como tú estás embarazada, quieres que todo el mundo esté embarazado. Se pega el embarazo. Es contagioso. Ya lo comprobamos. Y llega Mauricio un día nunca lo voy a olvidar, fue el 12 de octubre, hace justo un año. Llegó Mauricio con una prueba de embarazo casera y me dice, háztela, porque estás embarazada. Y luego yo, O sea, para él no había duda de que estabas embarazada. Y para nadie había duda que estaba embarazada. Es que yo me acuerdo mucho de ti también, que nos decías, es que Luisiana está embarazada, pero No quiere no aceptar. quiere aceptarlo. y yo no me quería hacer la prueba, Pues es que ya venías de todo este proceso. Había miedo. Claro. mucho. Todo el miedo más grande era que volviera a decir que no. Sí. Después de tantos no's en tu vida, otra vez. O el volver a generar la ilusión y que volviera a decir que no. Claro. Entonces yo me negaba, ¿no? O sea, todo el malestar, toda la gastritis que yo tenía. Pues dije que era gastritis y que te intoxicas. Que está un poquito de gastritis ahorita ya. Y me dice, toma, háztela cuando tú quieras. Pues ese día estábamos haciendo cosas en la casa, limpiando, acomodando cosas, y de repente me subí al baño, ¿no? Y decido hacerme la prueba sin decir nada. Nervios. Y lo más increíble, o sea, decía yo, de todas maneras, todo lo que se tarda de aquí a que pinte. Así mal terminé de orinar la prueba, ya estaba pintada. Sí. Y yo así con cara de, no es cierto, o sea, estas cosas fallan también. Se equivocó Estas cosas también fallan. Recuerdo que la volví a meter en la caja, bajé y luego le digo a Mauricio, no entiendo esto. Me dice, ¿qué es lo que no entiendes? O sea, aquí vienen las instrucciones, hay que leerlas, y luego las rayitas y todo. Y me lee las instrucciones, ¿no? Así, con toda la paciencia del mundo, y luego, mira, vamos a abrirla, y luego ya entras al baño, y luego la saca, y luego ya ve que Ya estaba pintada. La cara de ese hombre que tiene 6 hijos, y todavía verle la ilusión con uno más, fue impresionante, muchachos. Yo todavía lo veo así en retrospectiva, y su cara así de emoción, de gusto, de alegría. Me dijo, ¿ves? Te lo dije, yo sabía que estabas embarazada. Y bueno, pues sí. Sí estabas. Sí estaba. De todas maneras todavía yo tenía así como mis reservas, ¿no? Como que chance no. Y me acuerdo que le hablé a Argelia y le dije, dame el teléfono de la ginecóloga con la que vas, porque tengo 39 años, y es mi primer hijo, mi primer embarazo, se me hace que esto no va a ser fácil. Y bueno, en su mayoría lo fue. Aquí la situación fue que yo venía cursando una depresión previa
una depresión crónica previa. Yo tomaba medicamentos antidepresivos. Yo decía, me los van a suspender porque por el embarazo, y luego si le hacen daño al bebé, y luego los estuve tomando y yo ya estaba embarazada. Sin saberlo, sí. Y vienen un montón de preguntas y de cuestionamientos. Emocionalmente fue complicado, no fue sencillo, a pesar de que ya había habido por muchos años una ilusión, luego un cierre de ya no, y luego ahora sí. Sí, creo que no hay manera de procesar eso, ¿no? O sea, de cómo llegó tan sorpresivamente a tu vida después de tanto desearlo, o sea, y de tanto no, y de tanto... Y de aceptar. Sí, o sea, de aceptar que no, y de que ya habías como estructurado un proyecto de vida sin esta parte, y luego de repente, ¿sabes qué? Fíjate que siempre sí. Y aparte si el embarazo No es nada sencillo tampoco. Sencillo, y luego agregarle todo esto. Sí, no fue fácil, la verdad es que cuando me tocó ir al psiquiatra y decirles que estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Me dijo, ¿y no te ves bien? Y yo, gracias. Dijo, traes un trastorno adaptativo bastante fuerte. O sea, se nota, hay que subir la dosis del medicamento. Aún y con lo del embarazo. Pero no es peligroso, ¿no? Dijo, afortunadamente. Es más peligroso que yo te retire el medicamento ahorita. Tu cuerpo ya está hecho al medicamento y no le pasa nada. Los medicamentos no son nocivos para el bebé. No es medicamento controlado ni mucho menos, pero bueno, pues no deja de ser un medicamento psiquiátrico. Claro. Y fue difícil entender que mi cuerpo estaba cambiando, entender que el proyecto de vida cambiaba. Yo tenía planeado viajar en diciembre del año pasado, tenía planeadas ya mis vacaciones de diciembre, y de pronto ya no. Justo en esos días que iba a hacer el pago del anticipo para el viaje, no sé qué, me enteró que estoy embarazada, y bueno, es un embarazo de alto riesgo, y es de alto riesgo por mi edad, porque es la primera vez que estoy embarazada, y pues no sabía qué sorpresas podía tener, ¿no? Entonces los primeros 3 meses era de cuidarnos de todo, 0 tacones, manejar también era así como complicado, y luego en tiempos de pandemia, en donde hay que cuidarse el doble porque tienes un embarazo y no sabes qué puede pasar cuando te contagias estando embarazada. Pero bueno, llegó a término el embarazo, 37 semanas, y nació mi bebé. Es una niña hermosa, se llama Andrea. Es una cachetona preciosa porque es puros cachetes. y pues aquí estamos aprendiendo ahora sí que a ser mamá. ¿Y qué sientes ahora, no? O sea, ahora que ya porque entiendo que ya es una realidad. O sea, es como, sigue siendo de alguna manera una ilusión, ¿no? Porque no sabemos todavía qué vaya a pasar, pero ahorita que ya es una realidad, que tienes a tu hija, que te desvela, que de repente anda necia, o no comer. ¿Cómo te va ahora con eso? Es difícil, muy difícil. Sobre todo, y lo comentaban ustedes la semana pasada, ¿no? Es una persona independiente de ti, pero depende de ti. Y esas fueron sus palabras textuales. No recuerdo si de Naomi o de Argelia. Fueron de Argelia. Donde tengo que estar pendiente todo el tiempo, ¿no? Y luego además soy una mujer que trabaja como ustedes, y hay que buscar. No tienes cualquier trabajo. Sí, también. Hay que buscar quien cuide a la bebé. En este caso yo tengo la fortuna de tener a mi madre conmigo, y ella es quien sale al quite. ¿Cómo se siente tu mamá ahora con su beba? Mi mamá es
es la abuela más feliz del mundo. Mis papás, ambos. Es maravilloso ver cómo llego todos los días en la mañana a dejar a Andrea a la casa de mis papás. Mi mamá ya está en la puerta esperándonos cuando ya es casi la hora de que lleguemos. Sale a recibirla mi mamá. Mi papá no siempre está ya levantado a esa hora, pero hay que llevarle a la niña, si sigue en cama, hay que llevarle a la niña para que lo salude y vea a su abuelo. Ellos han cambiado totalmente su rutina por Andrea, y mis papás volvieron a la vida. Mis papás vivieron el duelo de la pérdida de mi hermano hace 8, casi 9 años. Éramos nada más mi hermano y yo, y mi hermano muere hace 9 años de cáncer. Y mis papás de alguna manera siguieron viviendo, pero estaban como un poco apagados, ¿no? Les faltaba una parte, ¿no? de ellos, y Andrea viene a llenar ese vacío, o a formar una nueva ilusión, ¿no? Entonces mis papás están vueltos locos con Andrea. Mis papás son grandes. Mi papá tiene casi 70 años, mi mamá tiene 75. Entonces no son abuelos jóvenes, es complicado. Les regalaron como juventud, ¿no? También, ¿o? Sí, o sea, les inyectó vida. Rejuvenecen. Andrea, y están encantados con ella. O sea, yo les decía, no, bueno, pues es que tengo que buscar una guardería, un lugar o alguien que la cuide. Dijo mi mamá, no, aquí estoy yo. Sí. Y yo decía, pero tú ya eres grande, o sea, una bebé, es una dinámica diferente. Sí, y todo lo que implica también los cuidados. Pues ellos están sumamente ilusionados con ella, de verdad es impresionante verlos, ver que mi papá tiene como parte de su rutina, después de comer él duerme la siesta, ¿no? Y yo normalmente llego a recoger a la niña entre 3:30 y 4, es decir, en la hora de la siesta. Y si mi papá está dormido, se levanta porque él tiene que subir a la niña al carro todos los días. O sea, él es quien la sube, tiene que despedirla al carro para que yo me vaya todos los días. Situaciones que yo nunca me hubiera imaginado de mi papá, ¿no? Porque además es un hombre sumamente frío, serio. Verlo jugar con la niña vino a cambiarnos la vida a todos en la familia. Yo creo que también fue un duelo, ¿no? Para ellos, mi única hija, no va a ser mamá, tengo este proceso de aceptar que no voy a tener nietos de mi única hija, mi hijo pierdo a mi hijo, me tengo que adaptar a que ya nada más es mi hija, que no voy a tener nietas ni nietos, y luego de repente me dicen, ¿qué crees? Ya llegó unos cachetes aquí, sí, que están hermosos. Y es esta parte, ¿no? Que nadie hablamos, y creo que ahorita lo decías, cómo tuviste que vivir estos duelos sola cuando todos estaban viviendo como por partes diferentes eso, y socialmente no estamos preparados para hablarlo, o sea, para decir, me está doliendo. Es bien complicado cuando vas a las reuniones con los amigos, ¿no? Y luego, ¿y el bebé para cuándo? Ay, no, qué incomodidad. Sí. Y luego dices, y luego la explicación, ¿no? O sea, nadie te la pide, pero la tienes que dar, y es que nosotros no podemos tener hijos. Y luego la cara de todos así de, ay, pobrecitos. Cuando tú ya vas trabajando esa parte donde dices, ya no me siento pobrecita, o sea, ya vengo caminando en esto por mucho tiempo, ya no me siento, ay, pobrecita. Y eso otra vez. Pero en el momento no te sientes, pero luego después lo piensas y dices tú, sí, pobrecita. Ver a tus amigos y amigas tener a sus hijos y verlos crecer y en algún punto envidiar esa parte, ¿no? Claro. Yo tengo bien presente cuando nacieron
sobrinas de mi ex esposo, que nacieron en el mismo año prácticamente, no, una en el 2014 y la otra en el 2015, a principios de 2015. Para él fue bien complicado, bien difícil, claro. porque en su casa, o sea, ver a sus papás ilusionados con los nietos y todo, y saber que nosotros no íbamos a darles como esa alegría, ese regalo. y para él fue bien duro, pero así como fue duro, así se lo guardó y se lo tragó, ¿no? Y al final del día eso, les digo, eso no ayudó a que el matrimonio fuera bueno, y al final hubo muchos problemas y al final terminó, ¿no? ¿Tú crees que esta parte, sí, o sea, por ejemplo, que tu entonces esposo se guardaba como todo este tema de las emociones, de los sentimientos, influye de alguna manera como el contexto o la sociedad en la que nos desarrollamos para que ellos no expresen este tipo de sentimientos? Sí, mucho. Y más, nuestra sociedad es machista, ¿no? Sí. Y si bien es cierto, la que tiene la culpa y la que no es una buena mujer porque no puede tener hijos, resulta ser la mujer. Siempre se carga para el lado de la mujer. Para ellos también implica una carga, ¿eh? Lo que pasa es que es una carga que no se comenta, es una carga que nadie dice. Pero para ellos es difícil. Él siempre, y él siempre en algún momento lo llegó a decir, que él quería ser padre, y era muy, muy curioso porque él decía, yo quiero ser padre, pero no quiero ser como era mi papá, entonces por eso quiero ser padre, para ser diferente. Ok. Y esa parte lo traía. O sea, lo que Él tenía que sanar esa relación con su padre A través de ser el padre, ¿no? a través de ser el padre. O sea, él creía que así era como iba a sanar. Ya después se ha dado cuenta de otras cosas, ¿no? Pero en su momento esa era la idea que él tenía, y para él fue muy difícil ser él el que no podía tener Sí, hijos. Es que ahorita que estabas diciendo que esa carga se va siempre a las mujeres, o sea, se invisibiliza que para un embarazo tiene que haber también como por parte del hombre, ¿no? O sea, el hombre aporta esta semilla y se carga al tema de las mujeres, o sea, no es mamá, es porque ella no puede, como que se invisibiliza esta parte de que los hombres también tienen problemas de esterilidad, entonces qué complicado. Y te digo, no es fácil que ellos lo digan, o sea, yo quiero tener un hijo, o sea, no es fácil que, aun y cuando puedan tener la ilusión y todo, ellos no van a hablarlo, como, bueno, en este caso me refiero a lo mejor a una generación. Claro. Ya los tiempos han cambiado, ya hemos aprendido otras cosas, pero nuestra cultura y nuestra sociedad sigue siendo machista, y entonces todavía seguimos inhibiendo las emociones y los sentimientos del varón. Y luego también, como de alguna manera nunca, o al menos creo que así sigue siendo, que en estos procesos médicos o así, nunca se paran a ver si él, o sea, cómo se está sintiendo él, ¿no? O sea, incluso cómo se está sintiendo la mujer. No es Llegan algo a ser frío, ¿no? fríos. Es como, se puede, no se puede, no se pudo en esta ocasión, vamos al siguiente proceso. ¿Qué es lo que te quería preguntar? O sea, entiendo que tú tuviste un acompañamiento terapéutico, pero fue tuyo, o sea, fue algo que tú buscaste. En estos procesos de búsqueda, ¿alguna vez te ofrecieron un terapeuta especializado? O sea, ¿las clínicas están preparadas realmente para el impacto emocional? A mí no me ofrecieron nunca el acompañamiento psicológico, no lo tuve. ¿Y el trato humano, por decirlo así? Sí es humano, pero también tienen que ser fríos. Lo entiendo porque no te pueden decir ahora sí,
porque no tienen la certeza de si va a funcionar o no. No es, o sea, no te maltratan, o sea, te atienden bien, y hasta eso siempre fue el médico y la enfermera bastante cuidadosos en el trato, en la atención, en las revisiones, o sea, siempre fue bueno, pero no podían ir más allá en cuanto a, pues no. Sí, como generarte esperanza. Sí, no era, y lo entiendo. A mí me costó mucho trabajo esa parte. Llega un punto en donde ya no quieres ir al médico. Dices tú, ¿para qué? Claro. Si de todas maneras no funciona, me estoy picando los brazos cada mes, 4 o 5 días seguidos a la misma hora, y luego que no se te pase un minuto o dos, porque ya sientes que si se te pasó un minuto es por culpa de ese minuto que no funcionó. Seguramente no reposé bien, seguramente no me cuidé lo suficiente. Esas qué carga tan complicada, porque esa es una manera también de culparte a ti misma de no funcionó porque yo no hice esto, algo hice mal, porque también yo he visto que luego estas clínicas, que no estoy en contra para nada con su trabajo, no tienen una labor muy, muy linda en muchos aspectos. Sin embargo, he visto también que luego se anuncian como 100% de posibilidades de obtener un resultado favorable. Hay muchas que así se venden, ¿no? Entonces, qué complicado, porque es muy evidente que te cargas también tú de esta culpa de, bueno, no funcionó porque algo hice mal. Y te dice, ¿no? O sea, sí hay una gran posibilidad de que esto pase. Porque todavía después de que ya dices, no, el in vitro no es una posibilidad, voy con otro médico. Creo que recorrí tantos ginecólogos en esta ciudad, y luego me dice, no, es que no hay ningún problema. O sea, sí, él tuvo cáncer y fue estéril, pero mira, ya estaba produciendo. También a él le vamos a dar este medicamento, y también y vuelves a vivir la expectativa, ¿no? Ese fue otro ciclo que vivimos. Entonces sí fue complicado, la verdad, no fue nada sencillo, pero ellos no te dicen ya no. O sea, es que a mí, y ese ginecólogo me lo dijo, es que estás bien joven. Dijo, ¿cómo vas a decir que ya no? Si tienes 35 años, estás joven. Se vale decir que no también, ¿no? Y luego yo decía, es que estoy cansada. Claro. Y yo le decía, estoy cansada, o sea, de verdad, ya no quiero saber de esto. Dejé de ir, evidentemente, ¿no? O sea, en algún punto yo decidí, hasta aquí ya no. Pero recorrí ginecólogos en la ciudad de Chihuahua, muchos, clínicas, estudios, procesos, y mi cuerpo en ese momento dijo que no era el momento. Ahora sí que creo firmemente que hay momentos para todo en la vida, y ahora me queda más que claro, ¿no? Tal vez ni siquiera era en mi relación de pareja, no hubiera sido sano el haber tenido un hijo, porque mi relación de pareja tuvo muchas situaciones muy complicadas, ese matrimonio, y creo que si hubiéramos tenido un hijo nos hubiéramos destrozado los dos en batallas legales por el hijo, por el tema del hijo, sí, o de la hija, ¿no? Entonces, yo creo no era el momento, no era la familia que yo tenía que tener, y llegó de una manera diferente, muy rápido, muy sorpresivo, pero hasta ahorita todo muy bien. Muy deseada, muy amada, muy súper amada. Yo creo que mucha gente me vio, hay mucha gente que yo me he dado cuenta que me aprecia ahora a través de mi hija, ¿no? De cómo sí, les dio tanto gusto el saber que yo iba a tener a mi hija conmigo, y cómo se volcaron en atenciones, en estar pendiente de ella.
es una niña que donde llega es recibida con mucho amor. Donde llega Andrea, todo el mundo la recibe con mucho amor. Y eso es muy bonito, ¿no? Como mamá, ver que la reciban de esa manera es muy bonito. Qué inspiradora y la verdad es que, y como se lo decía Argelia en el episodio pasado, no me imagino lo complicado que es hablar de esto, también lo bonito que es hablar ahorita de Andrea, pero pues te agradecemos un chorro que accedieras a compartirlo con nosotras. La verdad es que tanto yo, que todavía no soy mamá, pero es un deseo que tengo, me nutre mucho para saber qué vivieron ustedes, y creo que así tenemos muchas escuchas que están en ese mismo plano, y muchas mamás que necesitaban escuchar que alguien vivió lo mismo que ellas o que vivió algo similar que ellas para no sentirse solas. Entonces, sí, no, o sea, nada más agradecerte muchísimo el hecho que compartas con nosotros, porque sabemos que son temas muy personales y muy complicados, revivir muchas cosas, muchas etapas de tu vida, y la verdad es que me parece una historia como muy inspiradora, y como el resultado, o sea, independientemente del resultado que fuera ahorita que tenemos a Andrea, también admirarte mucho en el sentido de que incluso antes de Andrea, como tú dijiste, bueno, yo voy a dedicarme a mí, voy a retomar mi proyecto de vida. Andrea llegó y qué maravilla, sí, o sea, se vuelve a cambiar el proyecto, pero creo que hay muchas mujeres que así como tú, que dices, yo prefería ya no hablar de esto porque pues todo lo que implica, ¿no? O sea, las explicaciones, porque a veces las personas somos muy imprudentes, desgraciadamente tenemos esa tendencia a hacer comentarios sin darse cuenta de lo que está viviendo la persona que está enseguida. Entonces, muchísimas gracias, de verdad es una historia muy conmovedora, muy hermosa, y me refuerza lo afortunada que soy de tener yo a Ever y a Ana también. Entonces, muchas gracias también por eso. Muchas gracias. Yo adoro a mi Andrea. Y déjenme decirles, yo les quiero compartir esta parte de que yo sabía que estaba embarazada. Desde mucho. O sea, fue así, y no nos veíamos tan seguido, o sea, estábamos en medio de pandemia y yo sabía que estaba embarazada porque yo estaba segura que Andy iba a llegar. O sea, mi bella Andy ahí tenía que estar. Y muchísimas gracias por compartir, porque además es una forma en la que podemos abrazar a otras mujeres desde estas realidades que todas hemos vivido de manera distinta, y sobre todo una realidad que es tan callada, ¿no? Esta parte de ya no me preguntes, pero me sigues preguntando, y también aprender cómo acompañar, ¿no? O sea, cómo acompañar desde un lugar de amor y de cariño, pero con cuidado, ¿no? Con cuidado de cómo hacemos o decimos las cosas, y pues saben que estamos para ustedes, y tal vez seamos conocidos, tal vez seamos desconocidas del internet, pero siempre estamos dispuestas a escucharles y a saber sus opiniones. Les agradecemos que hayan estado un episodio más con nosotras, le agradecemos a Luciana con todo el corazón que haya estado con nosotras. Un episodio hermoso, un episodio muy bonito, y pues ya saben, les pedimos que nos den like, que se suscriban, y esperemos verlos el próximo martes aquí con sus morras. Muchas gracias Luciana, qué hermosa, gracias. Muchas gracias.